Paz en medio de la crisis apocalíptica. De eso se trata la serie de temas que vamos a estar tocando durante todo este tiempo. Una persona le preguntó a un amigo que el título, o mejor dicho, le hizo la observación de que el título estaba mal puesto. Paz en medio de la crisis apocalíptica no es un buen título, porque no estamos en medio de ninguna crisis apocalíptica. Precisamente es lo que quiero mostrarte con el tema de hoy, de Mateo 24, que sí estamos en medio de una crisis apocalíptica, que el Señor viene pronto, que las profecías se están cumpliendo y que pronto nos vamos a nuestro hogar celestial. Vamos a tocar una serie de temas y quiero mostrarles los temas que vamos a estar tocando durante todas estas conferencias. Hoy vamos a tocar el tema ¿cuándo sucederán estas cosas?, que se basa básicamente en Mateo capítulo 24. Mañana, un tema muy interesante, no dejen de venir ninguno de los temas porque todos van aumentando en conocimiento, un poco subiendo en escala, vamos creciendo poco a poco y cada conocimiento que adquiramos hoy nos va a servir para mañana y así sucesivamente, es como un eslabón, una cadena. Así que es importante tomar todos los eslabones de esta cadena. Mañana vamos a tocar el tema de la gran estatua y ya tienen asignación. Para mañana léanse Daniel capítulo 1 y 2 y vamos a tocar ese tema precioso de la gran estatua, el sueño de un rey. El domingo 13 vamos a tocar el tema de las 4 bestias, el sueño de un profeta. Para ahí vamos a tocar Daniel capítulo 7 básicamente. El lunes 14 el tema del anticristo, el cuerno pequeño, un tema muy interesante también. Y el martes la abominación espantosa. El miércoles 16, el libro dulce y amargo. Jueves 17, la bestia y su imagen. Ya estaríamos entrando al Apocalipsis ya desde el miércoles. La marca de la bestia y el 666, es un tema de que se habla mucho. Lo vamos a tocar el viernes 18. Y el sábado nos vamos con el milenio de paz y el hogar de los salvados. Amados, esto simplemente es una pincelada a todo el cuadro que tiene el libro de Apocalipsis. Pero estamos presentando esta serie de temas para llamar la atención, para motivarnos a estudiar los libros. Vamos a seguir estudiando, vamos a dar clases en las diferentes iglesias, pero queremos dar esta parte introductoria para la motivación de cada uno de nosotros. El tema de hoy, ¿cuándo sucederán estas cosas? Podemos subtitularlo también, mirad que nadie os engañe. Antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración. Nuestro bendito Dios y nuestro amante Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia suplicando, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que podamos recibirle en nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento al estudio de tu palabra y podamos darnos cuenta del tiempo tan solemne de la historia que nos ha tocado vivir. ¿Cuándo sucederán estas cosas? En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24 se le llama también por los teólogos el Apocalipsis de Jesús. Es la revelación de Jesucristo. Dicho sea de paso, todas las revelaciones son de él, ¿verdad? Sin embargo, al libro de Apocalipsis se le llama el Apocalipsis de Juan, aunque es la revelación de Jesucristo. Mateo 24 nos habla precisamente de las señales del tiempo del fin. Hoy vamos a leer todo el capítulo 24 de Mateo. Así que vamos rapidito a entrar de lleno en su estudio. Dice el verso 1. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús estaba mostrándole o mejor dicho, los discípulos estaban mostrándole a Jesús los edificios del templo. Quiero dar el entorno de lo que ocurrió. Mateo 24 viene después de un Mateo 23. Si ustedes leen Mateo 23, van a ver allí que Jesús proclama los ayes contra los escribas y fariseos. Fueron 7 ayes que él proclamó y les llamó con dolor en su alma, le llamó hipócritas, le llamó sepulcros blanqueados porque por fuera parecían hermosos, pero por dentro eran huesos secos. Y les dijo básicamente que que hacer un cambio fundamental en sus vidas de adentro hacia afuera para que pudieran reflejar comunión con Dios que no la estaban teniendo. Dice acá que cuando él salió de del templo, se fue a su lugar favorito, al monte
de las Olivas. Se fue al monte de las Olivas con sus discípulos como solía hacerlo, y cuando estuvo en el monte de las Olivas, imagino que iba caminando y desde allá de ese monte hay una vista preciosa de lo que es el templo. El templo había sido embellecido por Herodes y posiblemente en la mente de los discípulos estaba, pero Jesús, fuiste muy fuerte con los escribas y fariseos. Mira qué lindo tienen el templo. Y tú le estás diciendo hipócritas, les dices sepulcros blanqueados. Y cuando le muestran el templo a Jesús, dice allí, fueron a mostrarle los edificios. Jesús no se impresionó por los edificios. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo no importa. Los discípulos se sorprendieron que no va a quedar piedra sobre piedra del templo. Imagínense en la mente de un judío. Si derriban el templo, entonces estamos hablando del fin del mundo. Para los judíos, el templo era lo máximo. Se olvidaron de que quien santifica el templo es mayor que el templo, que es Cristo Jesús. Y Jesús se sienta y ellos dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, verso 3, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo no quedará aquí qué? Piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Parecieran ser tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Pero en la mente judía, la venida de Jesús, el fin del siglo y la destrucción del templo era ¿qué? Un solo acontecimiento. Jesús utilizó Jerusalén y lo que ocurrió con Jerusalén a pequeña escala para demostrar lo que iba a ocurrir con el mundo a gran escala. Y dio la contestación más magistral que está registrada en Mateo capítulo 24. Pero él comienza con algo muy importante cuando habla de la señal. Él dice, mirad, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué está asumiendo Jesús que iba a ocurrir en el tiempo del fin? Engaño. Esa es la señal más importante de todas las señales de Mateo capítulo 24 con relación al tiempo del fin. El engaño. La humanidad iba a estar sumida en engaño. Tanto así que lo repite y lo vuelve a repetir en 3 ocasiones. Voy a tomar esas 3 ocasiones y vamos a leerlas. Y luego entonces vamos a leer todos los textos. Pero vamos a tomar las ocasiones para que veamos. En el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entiéndase entonces que la señal de mayor importancia para demostrar que estamos en el tiempo del fin son ¿qué? Falsos cristos. El engaño, nuevamente usa la palabra engaño. En el verso 11, 6 versos después, dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán ¿cuántos? A muchos. Vuelve a insistir en que el problema fundamental era el engaño. Y luego en el verso 24 vuelve y lo repite, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. O sea, no son personas que no van a tener prominencia, son personas que van a tener el poder, van a hacer señales, van a hacer cosas espectaculares ante las personas. Harán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Otra vez el engaño. Si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho ¿cuándo? De antemano. Lo vengo diciendo. El problema principal es ¿cuál? El engaño. Amados, no puedo tocar todos los engaños que hay en la actualidad porque son demasiados. Son demasiados. Estaríamos toda una semana completa hablando de todos los falsos cristos y falsos profetas que hay alrededor del mundo y que han existido en las últimas décadas de manera impresionante y de manera especial. Pero vamos a ver algunos, ¿qué les parece? Falsos. Piazzi Smith. ¿Por qué pongo a Piazzi Smith, que fue del año 1819 cuando nace y muere en el 1900? Estamos hablando de un hombre del siglo XIX. Bueno, él fue un astrónomo escocés que en el año 1860 escribió un libro titulado Nuestra herencia en la Gran Pirámide.
¿Por qué habla de la Gran Pirámide? Bueno, él encontró que allí habían unos cálculos matemáticos que se podían hacer dimensiones de las pirámides y eso dio origen a la piramidología, ¿cómo se llama eso? ¿Al estudio de qué? De las pirámides. Y muchas personas han estado buscando allí en las pirámides profecías. Y muchos han dicho que las han encontrado y han predicho el fin del mundo. Él fue responsable de diseminar esa creencia. Tanto así que María Davis Christos, que es otra de 1960, se hace llamar la Madre del Mundo y fundó la Gran Hermandad Blanca. Ella dijo que el mundo iba a acabar en noviembre 10 del año 93 y que iba a comenzar con una serie de temas que ella misma iba a dar en la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania, lugar donde ahora mismo hay problemas y conflictos, ustedes lo saben. Ese evento iba a venir acompañado de esas predicaciones. Cuando fueron e irrumpieron allí sus seguidores, la tomaron a ella presa y a sus seguidores, ella fue liberada 4 años más tarde, en el año 1997. Pero ahora ella pretende conocer los secretos de las pirámides y es una amalgama que tiene entre Ra, Isis, la adoración al sol, etc. Y todavía sigue pululando por ahí esta dama. Otro que tuvo una sucursal aquí en Puerto Rico se llamó David Burke o David Moses. Noten que ellos se cambian los nombres. Este es el asunto interesante. Todos estos falsos cristos, ¿qué hacen? Cambian de nombre. Fue fundador de los Niños de Dios o la familia. ¿Recuerdan la familia? Que trabajaban con los niños. Bueno, para el año 70 él dijo que un cometa iba a chocar con la Tierra, iba a acabar con toda la vida en los Estados Unidos y que en el año 93 Jesús iba a regresar a la Tierra. Un año después el hombre muere, Jesús no regresó a la Tierra. Se vio involucrado en escándalos de abuso sexual este señor. Luego vamos a estudiar a este caballero, a mencionarlo, no estudiarlo. ¿Ustedes recuerdan a este? Jim Jones, ¿verdad? Jim Jones, el templo del pueblo, que tuvo allá un templo en Guyana, se llevó a las personas de Estados Unidos para Guyana y allí hubo un suicidio masivo en Guyana. Recuerdo que un camarógrafo, un senador, hubo toda una cobertura de esto y fue muy triste y muy penoso. Otro, del año 31 al 90, murió en el año 90, Osho, se llamó Bhaskara Rajneesh, conocido como Osho, vamos a llamarle Osho porque es más difícil su nombre, ¿verdad? El gurú del sexo, predicaba el sexo libre y tenía una creciente colección de automóviles Rolls Royce. Esta persona en el año 1983 predijo la destrucción masiva de la tierra, incluyendo desastres naturales y catástrofes inducidas por el hombre, diluvios mayores que el de Noé. Amado, Jesús puso un arca, Dios puso un arca en el cielo, un arco ¿de qué? De 7 colores, que dijo que hizo una promesa, un pacto, y él dijo que ¿qué? Que no iba a destruir la tierra con agua. Y todavía la gente sigue pensando que van a venir diluvios universales. No, ya el diluvio universal fue uno, ya ocurrió. Entonces él dice que iban a haber terremotos extremos. Bueno, eso lo sabemos, lo predijo Jesús, ¿verdad? Lo profetizó Jesús. Erupciones volcánicas muy destructivas, guerras nucleares, etc. Mencionó que Tokio, New York, San Francisco, Los Ángeles, Bombay iban a desaparecer todos de golpe y porrazo. Otra persona es Michael Traverser, americano, 1941 nació, se conoció con el nombre de Wayne Bent y fundó el grupo Señor Justicia Nuestra. Él se proclamó Mesías. Supuestamente él predijo lo del 9/11, pero también fue preso por abuso sexual. Él decía que tenía que dormir con 7 vírgenes, porque entonces interpretó las 7 vírgenes del Apocalipsis, entonces pues yo tengo que dormir con esas vírgenes. David Koresh, ¿recuerdan a este señor? En el 1993 hubo un suicidio o no sé lo que hubo allí, realmente nunca se supo bien qué pasó allí, pero en un rancho en Waco, Texas, murieron muchas personas como resultado de esta persona que se autoproclamaba también como el único que podía interpretar las profecías bíblicas. Pero no solamente americanos, hay muchos en Corea. Moon Yong-nyong, se le conoce como Sun Myung-nun. Disculpen, mi coreano no es muy bueno. Moon dijo que salvaría a todos en la tierra.
cómo él había salvado las almas de Hitler y de Stalin. Porque él dijo que entró a otra dimensión de los muertos y allí pudo hablar con Stalin y que había convertido a estos caballeros. De hecho, más adelante, él dice que tuvo una visión donde los espíritus reformados de Hitler y Stalin lo habían reconocido llamándole Salvador de la humanidad, Mesías, la retornación del Señor y Padre verdadero. Él se dio a caracterizar por estos, se hacían bodas masivas en Corea del Sur, él las llevaba a cabo. Aquí tenemos a un japonés ahora, se llamó Yeshu Matayoshi o Matayoshi Mitsu, 1944. Él se refiere a sí mismo como el único Dios. Matayoshi Mitsu, Jesucristo. Hay de todas las nacionalidades, de todos colores, como usted lo quiera. Hay Jesucristos, falsos cristos y falsos profetas de todos, para todos. Este caballero, ¿lo recuerdan? Marshall Applewhite. Marshall Herb Applewhite Jr. fue un líder religioso que fundó una secta que se llamó Las Puertas del Cielo. Ellos dijeron que iban a tomar una nave espacial que venía detrás del cometa Halley-Bob y que esa nave tenían que abordarla de forma espiritual, por lo tanto tenían que cometer un suicidio masivo para poder entrar y montarse en esa nave. Y desgraciadamente hubo un suicidio masivo, fueron 36, 37 personas, no recuerdo el número exacto, 36, 37, que murieron, de hecho fue el suicidio masivo más grande en la historia de los Estados Unidos. También hay damas, Suma Ching-hai, 1950, coreana también, de Sur Corea. Sus reglas morales son buenas, pero dice que Jesús es otro maestro más, tal como lo fue Buda, tal como lo fue Krishna, Mohammed, etc. Hay rusos también. Grigory Petrovich Graboy, 1908. Él se autoproclama Cristo, cobró por resucitar niños muertos en una masacre en una escuela rusa en el 2004. ¿Recuerdan? Los rusos estaban espantados por una masacre en sus territorios, cosa que antes no había ocurrido. Así que cobró un dinerito, ¿para qué? Para resucitar, y se aprovechó de la ocasión, pero los rusos lo metieron en una cárcel por estafador y todavía está por allí. Otro coreano, Jung Myung-skok, 1945, también fue acusado de abuso sexual, de violación, mal manejo de dinero, etc. Y es otro mesías coreano. Lo atraparon en la China en el año 2007. Puerto Rico no se queda atrás, mis amados. Puerto Rico, hay quien dice que la Trinidad es puertorriqueña, porque aquí ha habido muchos, ¿verdad que sí? Muchos. El más conocido quizás, que tiene un ministerio internacional, o tuvo un ministerio internacional, José Luis de Jesús Miranda. ¿Sabe que murió en el 2013? Sí, ya murió. El hijo de él lo dijo públicamente, que había muerto, que lo dejaran tranquilo, que habían hecho una ceremonia privada, y que pues agradecía la solidaridad de las personas, etc. Él se autoproclamó Jesús, dijo que Satanás no existía y que él también era el anticristo. Se marcó el 666, mandaba a marcar el 666 a las personas. Recuerdo que tuve la oportunidad de participar en un debate de radio con los seguidores de este caballero en WKAQ hace algunos años, y estaban marcados. Habían unos que estaban marcados con el 666, eso me impresionó. Bueno, después de muerto, ahora dicen que no se está escuchando muy bien el asunto. Vamos a apagar acá. Muy bien. Uno, dos, tres. Ahora sí. Bien, sí, ahora dice que es Melquisedec. Él enfermó gravemente, se puso muy malito. Pero mis amados, hay muchos más. No puedo estar toda la noche. Yo tengo una lista grande, ahí tienen algunos nombres. No los voy a tocar todos, son muchos, demasiados. Podemos estar hablando toda la semana de esto. Y no merece la pena mirar las falsificaciones cuando podemos contemplar al original, al Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es un falso Cristo, mis amados? Todo aquel que dice que es Cristo. Esos son falsos, ¿sí o no? Porque Él vendrá ¿dónde? En las nubes de los cielos, con poder y gran gloria.
Ahorita vamos a estudiarlo un poquito mejor. Pero ha habido profecías acerca del fin del mundo. Y después del año 2000, esto ha sido tremendo, ¿sí o no? Hemos visto cómo las profecías del fin del mundo están de boga. Esas falsas profecías. Vamos a tocar algunas, porque también son demasiadas. 1997 al 99, el científico ruso Vladimir, así ese apellido no lo voy a pronunciar, de la academia esta que está ahí, analizando las profecías de santos rusos y las profecías de Nostradamus, anunció las del fin del mundo en septiembre del 97. Él dijo que el eje de la Tierra iba a girar 30 grados en un periodo de 2 años y que eso iba a causar un diluvio de Armagedón, el diluvio del Armagedón, le llamaban. Y que solamente los alienígenas podían salvarnos en una 4ª dimensión. Había que creer en ellos, eso era todo. Nos mandó a poner la fe ¿en dónde? En las ranitas grises. También una profecía de 1997 o temprano en el 98. Esta profecía, la portavoz fue la de la Asociación Internacional de Psíquicos, Madame Vredo. Anunció que el 92% de los 120,000 miembros de esa asociación de psíquicos tuvieron la misma visión del fin del mundo. ¿Para cuándo? Para entre el 97 y 98. Eso ya pasó hace muchos años y no ocurrió. Y la gente todavía sigue buscando psíquicos. Decía que los océanos se iban a encoger, que los desiertos se iban a crecer, que iba a haber un colapso en la salud mental y un aumento en la criminalidad. Sí, eso lo hemos visto. Que las cosechas se iban a perder y que la humanidad iba a desaparecer para el año 2001. Todavía estamos aquí. 1998, Centro, que es una organización religiosa mayormente filipina, también predijo el fin del mundo. 1998, el psíquico Edgar Cayce predijo que se descubriría una cámara secreta en las patas de la Gran Esfinge donde se revelarían los secretos de la Atlántida, lo cual daría comienzo a la segunda venida de Cristo. Nada de eso. Y ahí hay otras más, las puse ahí en una tabla, mis amados, porque son muchas, 2004, 2001, 2000, o sea, son tantas. Quiero mencionar unas de las más recientes, sin embargo. ¿Recuerdan de este, Harold Camping, que dijo que iba a venir el rapto secreto el 21 de mayo del 2011 y que la destrucción del mundo iba a ser el 21 de octubre, pero primero dijo que era el 29 de septiembre, pero después lo movió los numeritos? ¿Recuerdan esta? Esa fue reciente. Se le dio mucha cobertura, ponían estos letreros por ahí, parecidos a este. Michael Drosnin, autor de The Bible Code, o el Código de la Biblia, dijo haber encontrado un mensaje oculto en el Pentateuco que profetizaba la colisión de un cometa con la Tierra en el 2012. El 2012 pasó y el cometa no chocó. Pero esta fue una de las más famosas, ¿verdad que sí? El calendario maya. Muchos afirmaron que el tiempo se iba a acabar porque el calendario maya no tenía más espacio. Pobres y pobres mayas, a lo mejor la piedra no era suficientemente grande para poner todos los años. Imagínate un calendario que coja hasta cuándo, pues se iba la cosa a estar en problemas, ¿verdad? Bien. Pero para el 2014, sépase que ya Isaiah Robertson predijo la segunda venida de Jesús y que va a ser en las cataratas de Niágara. Así que habrá muchos locos corriendo ¿para dónde? Para Canadá, a esperar la segunda venida de Jesús. Un profesor de Salt Lake City que se llama Lloyd Cannondale predijo una guerra biológica que acabaría con la humanidad en el 2016. Amados, muchos falsos cristos, muchas falsas profecías. No daría el tiempo. Dejémoslo ahí. ¿Se está cumpliendo esa profecía al pie de la letra? Que muchos iban a venir en el nombre de Jesús. La más importante de todas, el engaño. La tierra está sumida en un engaño terrible, mis amados. Tenemos que proclamar la verdad de Jesús, tal y como lo dice la Biblia. Pero es que el pueblo perece por falta de conocimiento, mis amados, porque si él mismo dijo que el diluvio no volvería a ocurrir, que puso el pacto en el cielo cada vez que llueve y tú ves ese arcoíris precioso, yo recuerdo el pacto de Jesús. Pero el que no ha leído la Biblia no sabe que Jesús dijo que iba un pacto con el hombre que puso el arco de 7 colores allí para recordar que nunca más iba a acabar la tierra con agua. Y sin embargo la gente sigue preocupada con eso, porque no leemos, mis amados, no leemos el libro más hermoso que jamás se haya escrito, la carta de amor que Dios dejó a la humanidad, la Biblia. Sigamos con Mateo 24. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. También me tengo que mover rápidamente. Ahí tengo un mapa donde estamos mostrando las guerras mayores y los disturbios de más de 1000 muertes por año y también unos conflictos o escaramuzas de menos de 1000 muertes por año. Y vemos que básicamente por todo el mundo hay guerra y hay conflicto. Aquí tengo algunas de las más importantes y el número de personas, el número de muertes. La que comenzó en Afganistán en el 78, porque esto de Afganistán no es de ahora, mis amados. Esto lleva mucho tiempo, ya llevan cerca de 2 millones de muertes. En Somalia ya tenemos 500,000 y así por el estilo. Nigeria, Pakistán, México. En México hay guerra. Sí hay guerra. Ya van por más de 112,000 personas por la cuestión del narcotráfico. Es terrible. En Egipto, en Siria, en Irak, en la República Central Africana, en el sur de Sudán. También hay unos rumores que se escuchan. Hay que mirar de cerca Siria, Líbano, Irak, Libia, Honduras, República Africana Central, Sudán, Sahel, el norte de Nigeria, Bangladesh, Asia Central, Sochi. O sea, hay un montón de lugares en el mundo donde hay rumores de guerra. Somalia, República del Congo. Bueno, es increíble, mis amados. La palabra sigue diciendo en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hay otra señal, y hambres, otra señal, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto sería que principio de dolores. Vamos a tomarlas una a una. Pestes, hambres y terremotos. Hay quien dice, no, siempre ha habido pestes, y no estamos hablando de que huela mal. La peste es que enfermedades infecciosas. Siempre ha habido hambre y siempre ha habido terremotos. Sí, pero hay que ver con cuánta frecuencia, cuál es la cantidad, si es que ahora está ocurriendo de una manera especial. Vamos a mirar data estadística de lo que son las pestes. Estuve mirando la Organización Mundial de la Salud. Estos datos que están aquí son de 2008, pero tengo algunos del 2011, un poco más recientes. Ellos se tardan un poquito en ponerlos al día. Pero para el 2008, el 16.2% de las muertes en el mundo se debían a enfermedades infecciosas. ¿Y esos son qué? Pestes. El 16.2%, eso es demasiado. Además, tengo aquí que este caballero que se llama el doctor Robert Black, y ahí está el número de correo electrónico y demás, si quieren buscar información de él. Él dijo que las enfermedades infecciosas causaron la muerte de 2/3 partes de casi los 9 millones de niños que murieron en el año 2008. ¿Eso es impresionante? Hay un aumento en las pestes. Además de todas estas fiebres que han escuchado, todos estos brotes, se ha hablado de pandemias, se ha hablado de epidemias. Y aquí tenemos algunas de esas enfermedades infecciosas o pestes. Estamos hablando de que la mayor es la de infecciones respiratorias en el sistema bajo, entiéndase los pulmones. El sistema alto sería la laringe y por ahí acá arriba, ¿no? La tráquea. El virus del SIDA, todo lo que tiene que ver con diarreas, todas las tuberculosis, malaria, todo lo demás, las hepatitis. Y aquí tengo una data del 2011 que me está mostrando, disculpen, la data del 2011, que me está mostrando acá donde, a ver si puedo mover el cursor, ok. Aquí de 3.2 millones de las infecciones en el sistema respiratorio bajo. Luego tengo que sumarle, está muy rápido. Tengo que sumarle el 1.9 millones de abajo de las diarreas, ¿verdad? Y el del SIDA, 1.6. Y eso me lleva a un 14.4%, más de 6.7 millones de muertes de la década pasada se debieron a enfermedades infecciosas. La tuberculosis, por ejemplo, está en 1/3 parte de la población mundial que tiene el virus latente. 1/3 parte de la población mundial tiene el virus latente. De la malaria podemos decir que la mitad de la población del mundo está en riesgo. Del SIDA, que 35.5 millones de personas viven con el virus y 36 millones han muerto desde que se descubrió se diagnosticó el primer caso en el 1981. 36 millones, eso es demasiado. De la hepatitis, podemos decir que la hepatitis A
hay 1.4 millones de casos nuevos cada año. De la hepatitis B hay 600,000 muertes al año. Y de la hepatitis C hay 150 millones de pacientes crónicos y más de 350,000 muertes por año. Terrible. Las pestes están en aumento. Ahora, ¿qué es lo que viene? El hambre. Y yo le voy a pasar una transparencia y la voy a dejar un ratito y la voy a quitar porque a mí me causa molestia. Me revuelve el estómago ver esta próxima diapositiva. ¿Ustedes recuerdan esa foto? Ya no está. Ya no tienen que recordarla. Esa foto la tomó un periodista de Johannesburgo, Kevin Carter se llamó. Kevin Carter vio que muchos niños iban moviéndose a buscar alimento a lugares donde se estaban repartiendo alimentos, pero muchos no llegaban. Morían en el camino. Y esa escena que él vio, él estaba en un helicóptero, mandó a bajar el helicóptero, tomó la foto y se fue en el helicóptero. Y el niño, pues, ¿qué pasó con él? Él no sabe qué pasó con el niño. Y le reclamaron, ¿pero qué hiciste? Es que eran demasiados. Sí, eran demasiados, pero ese era uno que podía hacer la diferencia. Yo me lo imagino a él recibiendo el premio Pulitzer, porque ganó un Pulitzer por esa foto. Imagínense cómo reparten los premios Pulitzer, en ayuno y en oración, o en una fiesta con un cóctel, con comida. Este caballero terminó suicidándose, no pudo aguantar la presión. El hambre es algo terrible, mis amados, la hambruna. ¿Sabe lo que dijeron? Que habían 2 buitres en esa foto. El buitre que estaba esperando a que el niño muriera y el buitre que estaba detrás del lente de la cámara, tomando la foto, aprovechándose de la muerte del niño. Bueno, hay mucha hambre, especialmente en África, pero quiero darles unos datos que quizás no sabían y les van a sorprender. Hay 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, ¿verdad? ¿No lo sabía? De 6.7 millones de habitantes, o 7, redondea 7 si quieres, 7 billones de habitantes y hay 1 billón pasando hambre. Eso es demasiado, mis hermanos. 1 de cada 7 pasa hambre en este mundo. Y cada día mueren 16,000 niños de hambre. Un niño cada 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Murió un niño de hambre. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Murió otro niño de hambre. ¿Y qué hemos hecho para resolver este problema? Llenar nuestros vientres cada día más. En el transcurso de este tema, que durará aproximadamente 1 hora, habrán muerto 720 niños de hambre. Yo no quiero hablar más de la hambruna y de estas estadísticas que me ponen mal, pero ciertamente estamos pasando hambre en la tierra. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque el problema es que como hoy, o a qué fast food voy a llevar a la familia. Y peleamos por eso, que porque no nos ponemos de acuerdo, pero no necesariamente porque no hay dinero para comprar o porque no hay comida para comer. La otra señal era ¿cuál? Terremotos. ¿Será que son los mismos terremotos hoy y siempre ha habido los mismos? Vamos a ver una data estadística interesante. Me recopilé esta información de lo que es el USGS. ¿Ustedes conocen esta institución? El United States Geological Survey. Ellos se encargan de publicar estadísticas de terremotos. Yo tenía una aplicación en el celular donde ponía y que me avisara los terremotos. Y yo, ay, qué chévere. Y le puse la aplicación. ¿Y sabe qué? Acá, terremoto. Ok. Y puse terremoto. Y puse, no, espérate. Vamos a ponerle un filtro. De 4 para arriba, ¿me mencionas? No, no me menciones tanto. Okay. Puse terremoto. Y seguía, mis amados, seguía. Y ok, pues entonces seguí subiendo y después, ay, no me notifiques nada, no me interesa. Cuando quiero darte terremotos, ¿qué hago? Me meto a la página de internet. Yo quisiera mostrarles cómo han subido los terremotos desde 1980. Y vamos a mirar la parte de arriba de la gráfica que tiene las muertes estimadas. En el año 1980, ¿cuántas muertes? 8,620 muertes. Y así por el estilo siguen subiendo. ¿Ven la gráfica arriba? La parte roja. En el año 88 tuvimos 26,552 muertes por terremotos. Ese año fue un año bastante activo. Pero mire qué pasó en el 90. ¿Cuántas muertes? 52,000. Mire lo que pasó en el 99.
22.600. Miren lo que pasó en el año 2004. 228.802. ¿Qué pasó en el 2004? El de Indonesia. Muy bien, el terremoto de Indonesia que generó ¿qué? Esa ola tremenda. En el 2008 también, 88.000 muertes. En el 2010, 225.000, un cuarto de millón casi, estamos hablando de muertes a consecuencia de terremotos en las últimas décadas. Amados, me puse a mirar lo que ellos llaman terremotos históricos, que son los terremotos que se nombran, que han tenido impacto. Y me puse a hacer una gráfica y mire lo que encontré. Terremotos históricos del 80 hacia acá. ¿Ha habido un aumento o no ha habido un aumento en los terremotos? La otra señal dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es la persecución de cristianos. Dice, ay, todavía no ha llegado. No. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto se va a recrudecer, pero miren la data que he conseguido. Al menos 25 países del mundo experimentan persecución grave contra los cristianos en diversas formas, desde la discriminación abierta hasta la prisión y la muerte. Las organizaciones que estudian esto, hay varias organizaciones, yo tengo datas de algunas. Algunos dicen que son 100.000 los que mueren al año a consecuencia de su creencia en Cristo Jesús. Otros dicen, no, no son tantos, son unos miles menos. Otros dicen, no, son 1.200. Pero ciertamente no debiera morir una sola persona por su creencia religiosa. Estos son los países que se deben mirar por esta persecución, especialmente esta ventana, la famosa ventana 1040. Es esta ventana de 10 y 40 grados norte de latitud que cubre estos países, mayormente extremistas islámicos, es donde mayor intolerancia hay. Y esta es la ventana más dura de penetrar. Allí no se puede hablar de cristianismo, allí no se puede repartir Biblias, allí no se puede repartir un tratado, allí no se puede orar con nadie, porque los persiguen. ¿Recuerdan este policía en Puerto Rico el otro día que oró con uno que estaba deambulando? Ya le estaban cayendo arriba. ¡Oh! Que la unión de la iglesia y el Estado, eso no se puede hacer. No podemos orar con ellos. ¿Y entonces qué debemos hacer? ¿Darle macanazos? Yo no entiendo cómo ahora el ejército de los Estados Unidos permite que dos hombres se besen, pero si dos hombres se abrazan para orar, eso no se puede hacer. Pero dos hombres se pueden besar, pero no abrazar. No entiendo. Volvamos ahora a Mateo 24. ¿Vemos todas estas señales se están cumpliendo? Mateo 24, ahora el verso 11. Ya lo leímos, pero lo leemos otra vez en este contexto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiere decir que el amor no se puede, ¿qué? No se puede enfriar en el cristiano, ¿verdad que no? La llama del amor debe permanecer encendida en nuestros corazones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para testimonio dónde? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No antes, sino solo entonces. Ahora, yo quiero mostrar algunos asuntos que son de suma importancia, en particular Lucas 21. Lucas 21, ¿por qué Lucas 21, pastor? Porque Lucas 21 es paralelo a Mateo 24. Lo que Jesús relata en Mateo 24, Lucas lo relata en el capítulo 21. Y quiero que noten lo siguiente. En el verso 25 dice, entonces habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. ¿Y de qué más? Y de las olas. Señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas. Lo vamos a ver ya mismo. Pero dice que en la gente iba a haber angustia. Iba a haber una preocupación intensa por un evento que preveían que podía ocurrir.
¿Y cuál era ese evento? El bramido del mar y de las olas. ¿Se había preocupado usted antes por las olas? ¿Cómo nos estamos preocupando hoy día? ¿Qué está pasando hoy día? Los tsunamis, ¿verdad que sí? Y no solamente los tsunamis. Bueno, los tsunamis, usted tiene por ahí unas olitas, lo veo en las diferentes costas de Puerto Rico y Nahuabo tiene costa. Y he visto ruta de qué? De desalojo, ¿verdad? Vaya para allá, busque la montaña. ¿Estamos preocupados? ¿Estamos angustiados por las olas? Claro que sí. ¿La palabra tsunami era algo que usted hablaba antes con sus abuelos y su papá? ¿O es algo nuevo? Para nosotros sí. La gente está angustiada y confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pregunto, ¿cuál es la potencia mayor en el cielo? El sol, es la estrella más cercana que tenemos y es la potencia más grande. Y aquí te dice el por qué. ¿Por qué iba a haber esa expectación? ¿Por qué la gente iba a estar angustiada a causa del bramido del mar y las olas? Porque las potencias de los cielos iban a ser ¿qué? Conmovidas. ¿Y por qué la gente dice, además de los terremotos que causan olas grandes, cuál es la otra preocupación mayor que tienen los científicos y la gente en particular, que tiene que ver con la marea? El calentamiento global. ¿Se están derritiendo qué? Los glaciales. ¿Y qué pasa con el nivel del mar? Sube. ¿Y qué está ocasionando esto? Bueno, el sol sigue calentando igual. Bueno, posiblemente la temperatura del sol es la misma, aparte de las grandes tormentas solares que estamos viendo. Están los científicos mirando el sol y mirando las tormentas solares, preocupados por esto. ¿Qué ha pasado? La capa de ozono la hemos estado perdiendo, se ha recuperado parte, pero también hay eventos. Y hay otra cosa que es peor que es los efectos del gas o los gases invernadero que mantienen la temperatura de la Tierra más caliente. Que aunque el sol caliente igual, se siente ¿qué? Distinto, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 30 y en el verso 26? Esta profecía de Isaías dice que la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que el Eterno sane la herida de su pueblo y cure la llaga de su herida. Ciertamente estamos preocupados por la marea porque las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Pareciera que estuviéramos leyendo el periódico de mañana cuando leemos la Biblia. Esta gráfica la saqué de un reportaje que hizo Al Gore, donde ganó un premio, ¿cómo se llama esto? Un Oscar. Se ganó un Oscar como el mejor documental del año. Se llamaba An Inconvenient Truth, una verdad no conveniente. Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, fue una persona que era ambientalista. Y como ambientalista, él estaba muy pendiente de todos los cambios climáticos. Y presenta estas datas. Estas datas nos dicen cómo la temperatura está subiendo tremendamente en los últimos años. Yo recuerdo que él utilizó una grúa para poner los últimos puntos en la gráfica de una manera que quedara grabada en la mente de las personas. ¿Estamos preocupados por el calentamiento global? Claro que sí. Ahora dice que entonces, cuando eso ocurra, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que ¿hay que temer? No, mis amados, es sin temor ante el fin. Es paz en medio de ¿qué? De una crisis apocalíptica. Viene el fin de lo malo, mis amados. Viene el fin de la maldad, del pecado, de la muerte, del dolor, de las enfermedades. Y viene el comienzo de una vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, siéntanse tristes, bajen la cabeza y váyanse deprimidos a algún lugar a llorar. No, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. En el libro de Apocalipsis, vamos a tocar algunos versos para ir acostumbrándonos a leerlos.
En el capítulo 6 y en el verso 14 dice, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. ¿Quiere decir que va a haber un problema con las olas? ¿Sí o no? Sí lo va a haber. Pero no hay problema. Estamos en el continente puertorriqueño. ¿No? Puerto Rico es un continente, es una isla, ¿verdad? Pero tranquilos. ¿Cómo se llama la isla donde está la estatua? Ellis Island, en Nueva York. Pero amado, tranquilo, porque en Apocalipsis 20:13 dice, el mar dio los muertos que estaban en él. ¿Va a haber entonces muchos muertos en el mar? ¿Por qué entonces el Señor tiene que hacer hincapié que el mar iba a dar sus muertos? Porque iba a haber muertos en el mar. Y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. También hay algo interesante, está mencionado en Apocalipsis 11 y verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiere decir que el hombre iba a estar haciendo ¿qué? Destruyendo la tierra y causando grandes males en el planeta. ¿Este calentamiento global no se debe a que nosotros estamos destruyendo el planeta? ¿La contaminación que estamos teniendo no es increíble la consecuencia de esto? ¿Sabe qué dice Romanos 8:22? Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Todo esto de la contaminación global estaba predicho en la palabra de Dios. Es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Ahora volvamos a Mateo. En Mateo 24, en el verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y me llama mucho la atención este verso. ¿Qué dice a qué profeta debemos leer? A Daniel. Y el que lea a Daniel, ¿qué va a pasar? Va a entender. Y el que no lea a Daniel, no va a entender. ¿Y por qué la gente se confunde? Porque mi pueblo perece, dice Oseas 4:6. ¿A falta de qué? De conocimiento. Cuando veáis la abominación desoladora, ese es uno de los temas que vamos a tocar, creo que es el miércoles. Profetizada por este profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Ni qué día debe ser? Ni en invierno, porque huir en invierno es padecer ¿de qué? De frío, y si está nevando, terrible. Ni en sábado. ¿Por qué no en sábado? Porque ese es el día de reposo. Yo estaba hablando con un amigo muy querido, un amigo pentecostal, que él no creía que el sábado era el día del Señor todavía y que había que guardarlo. Y le muestro este texto y le digo, ven acá, y este texto es para el pasado. Porque me decía, no, porque los mandamientos se abolieron en la cruz. Pero ¿y este texto a dónde me lleva? Al pasado. Me dice, no, ese texto es para el futuro. ¿Y entonces qué día no debo huir? En sábado. ¿Y qué me dices? Que hay que guardarlo. Así que se dio cuenta con ver ese texto. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué debemos hacer? No creer. Notemos, hermanos, que no podemos creer en ninguno que diga que es Cristo, en ninguno que diga que sea la reencarnación de Cristo, en ninguno que diga que sea el Espíritu Santo encarnado. No, mis amados, todos son falsos Cristos y falsos profetas. Mirad que nadie os engañe. Pero hacen milagros y hacen cosas grandes. Sí,
Pero aquí dice que iban a hacer grandes señales y prodigios. Amén, ¿lo dice o no? ¿No lo hemos leído? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, porque no va a estar en un lugar determinado, porque no va a tener un cuerpo como el que tenía antes, que estaba velado su gloria. No, ahora vendrá en un cuerpo glorioso. La segunda venida de Jesús no va a ser como la primera, donde Él puso un manto de carne para esconder su gloria. Y aquel Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero era la gloria de su carácter. Ahora viene en todo el esplendor de su majestad. Porque como el relámpago, y el relámpago es glorioso, alumbra todo el cielo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Puedes esconder un relámpago en una habitación? No, mis amados, y al Señor no se va a poder tener ni en un templo, ni en una habitación, ni en una iglesia, porque Él viene en las nubes de los cielos y no tocará tierra. Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por tanto, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué razón? Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, transformados y arrebatados para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no veo, no puedo entender cómo personas dicen, este es el Cristo, pero ven acá, ¿te destruyó con el resplandor de su venida? Porque en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y verso 8 o 18, perdón, ¿qué dice? Entonces se manifestará aquel inicuo, a que el Señor destruirá ¿con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso es que dirán los grandes, los capitanes, peñas, caed sobre nosotros y escondednos delante de la presencia de aquel que viene sentado en las nubes en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ¿qué? Ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Porque donde quiera, dice el verso que le sigue, el 28, que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿qué? Las águilas. ¿Y para qué se juntan las águilas? Para comerse un cuerpo muerto. Quiere decir que cuando Cristo venga en gloria, si no estamos preparados, nos destruye con el resplandor de su venida. Si estamos preparados, nos transforma y nos lleva al cielo junto con Él. La elección es nuestra. Y yo creo que es un negocio redondo tomar la elección correcta. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. No puedo entrar en todos los detalles porque se nos está acabando el tiempo, pero te puedo decir que estas señales ya ocurrieron también. El 19 de mayo del año 1780, toma nota y búscalo, el día en donde se oscureció el sol, el día oscuro. Ese 19 de mayo de 1780, gran parte de todo lo que se conoce como la Nueva Inglaterra en los Estados Unidos quedó en tinieblas que todavía al sol de hoy no se sabe por qué. La gente prendía velas para alumbrarse y era el mediodía. Las aves volvieron a sus lugares, las gallinas se suben a los palos y se recogen para dormir. Los animales veían cosas extrañas. Dice que ese día comenzó como cualquier otro, pero como a media mañana empezaron las piedras y la arena a tomar un aspecto color cobrizo.
Y pronto, ya para mediodía, las tinieblas habían cubierto la tierra. Estaba el Senado en sesión en los Estados Unidos y un senador, porque todo el mundo pensó que era el fin del mundo y se iban a sus hogares. Las iglesias se abrieron, las personas iban a las iglesias para escuchar palabra de Dios pensando que era el fin del mundo. Los que estaban caminando por las carreteras o por los caminos buscaban la primera casa y se metían allí. Pedían albergue en el hogar porque pensaban que algo extraño, malo iba a ocurrir. Hubo un senador que dijo, bueno, pues si es el fin del mundo, entonces que Dios me coja haciendo lo que debo hacer. Y se quedó trabajando. Y estoy hablando de 1780. Hoy día, sí, pues está oscuro para que Dios me coja haciendo lo que debo hacer, robando aquí en lo que los demás se van. Bueno, esa misma noche, el 19 de mayo de 1780, ¿qué pasó? La luna apenas salió y se vio con un color rojizo. Eso va a ocurrir el 15 de abril, pero no es por la sombra del eclipse, ¿no? Aquí no había eclipse, aquí no había nada de eso. Simplemente la luna no se veía y cuando se vio rojiza. Dice que la luna no iba a dar su resplandor. Y el 13 de mayo de 1780 ocurrió una de las caídas de estrellas, quizás la más impresionante de todo el tiempo. La caída de estrellas del año 1780. Dice que la gente podía leer un periódico a plena medianoche por la luz de las estrellas fugaces. Era como si fuera una tormenta de nieve ver todas esas estrellas fugaces. Tremendo acontecimientos. Entonces aparecerá ¿qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces, ¿qué Él va a hacer? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. A los ángeles literales que vendrán. ¿Qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Si tú estás llevando el mensaje del Señor, tú eres un ángel. Puede ser un ángel para alguna persona, para llevar este mensaje. Reunirá, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ¿alguien lo sabe? No, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que si ponen fechas para la segunda venida de Jesús, no crean. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, cuando tú te casas, ¿estás haciendo planes para el futuro? Pero vino un diluvio y se lo llevó. Así que ni siquiera pensaban que iba a pasar nada. Estaban comiendo, bebiendo, tranquilos, como si nada, viviendo un día normal. Pero ¿sabe que ese texto también puede interpretarse de otra forma? Y podemos ver otro ángulo de ese texto. Porque no ¿es malo casarse? ¿Es malo darse en casamiento? ¿Es malo comer o es malo beber? Pero ¿cómo comían los antediluvianos? ¿Cómo se casaban? Igual que ahora. Porque también será como en los días de Lot. ¿Recuerdan a Lot? ¿Qué pasó en los días de Lot? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? ¿Descender qué? Fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y también será como en los días de Lot. Tengo alguna información aquí. A ver cuán en serio estamos tomando el matrimonio. En Estados Unidos la tasa de divorcio es 41% de los que se casan en primeras nupcias. 41%. Yo creo que está bajo todavía. En segundas nupcias, 60%. Y en terceras, 73%. Y ya después de 3 vamos a vivir juntos porque ya si nos vamos a casar. ¿Para qué? Y ya el hombre se cansó de casarse con mujeres y las mujeres se cansaron de casarse con hombres. Y ahora hay que hacer bizcochos de boda diferentes y estatuitas diferentes para los bizcochos. Pero entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado. Dicho sea de paso, ¿amamos a estas personas? ¿Las amamos? Claro que las amamos. Jesús las ama y nosotros también. Las amamos. Pero tenemos que decirle, como al que roba, como al que bebe, como al que asesina, si no cambias tu conducta, ¿qué va a pasar? Vas a morir eternamente.
Así que con amor tenemos que ¿qué? Que decirle que no están haciendo las cosas bien. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Algunos dicen, ahí está el rapto secreto. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán ¿qué? Las águilas. Mis amados, los que queden en este planeta, ¿van a quedar vivos? No. Hablaba con un amigo que creía en el rapto y dice, no, que si va un avión volando y el que es cristiano lo raptan, el avión sigue y se queda sin piloto. Entonces los que se quedan en la tierra van a tener una segunda oportunidad. Y yo pregunto, ¿y los pasajeros que estaban en ese avión tuvieron una segunda oportunidad? Los que no fueron raptados se van a estrellar. Bueno, el asunto es que se utiliza mucho este texto para apoyar la teoría de Tim LaHaye, el rapto. Tim LaHaye la popularizó con ese libro Left Behind y la película. Sin embargo, notemos lo que dice Lucas 17, para que entendamos mejor este asunto. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y la otra será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él le dijo, ¿dónde está el cuerpo? Allí también se juntarán las águilas. ¿Hay oportunidad para el que quede aquí? No, no hay oportunidad ninguna. Entonces, dice Jesús en Mateo 24, verso 42, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Es como ladrón en la noche, pero Él no viene a robar nada, ni a raptar a nadie. Él no viene a hacer ningún delito, pero no sabemos el día ni la hora. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese que vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así culmina Mateo capítulo 24. Y yo pregunto, mis amados, ¿estamos en el tiempo del fin? ¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Y qué debemos hacer? Velar y orar. Y para comprender, ¿debemos leer su palabra? ¿Y qué libro nos mandó a leer? Cuando veáis en el lugar santo, Mateo 24:15, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. El que lee, que entienda. Vamos a leer el libro de Daniel. Mañana vamos a tocar ese libro, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ver grandes cosas. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué esa estatua? Esa estatua está en ese libro. Y tiene muchas cosas que tenemos que hablar de ella. ¿Ven esas bestias? Esas bestias que están aquí, están en ese libro. Tenemos que ver muchas cosas para que comprendamos el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Tiempo difícil? Sí, un tiempo difícil. Pero el Señor no nos prometió que íbamos a estar solos. Él nos dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros. Envió a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos recibirlo y estar en paz y en tranquilidad, sabiendo que Él se manifestará en las nubes de los cielos. Nosotros le veremos y cuando Él se manifieste diremos, he aquí, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a concluir con este pensamiento y este texto. Juan 16:33.
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a tener aflicción aquí? Pero confiad. ¿Por qué razón? Porque yo he vencido al mundo. Cristo venció. Su victoria asegura la nuestra. No tenemos por qué temer. Mis amados, creen en el Señor Jesús. Satisfacción garantizada o nuestros pecados no serán devueltos. Tremenda negocio, mis amados. Creer en el Señor. ¿Cuántos en esta noche queremos entregar nuestra vida al Señor? Decirle, Señor, cuando tú vengas en gloria quiero verte. Me quiero ir contigo. Traigan a sus amigos para que podamos compartir con ellos. Queremos llenar todo este teatro. Todavía quedan butacas. Vamos a llenarlo todas. Vamos a poner silla. Y vamos a hacer que Cristo venga pronto. ¿Sabe por qué? Porque será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si hacemos nuestra parte, el Señor va a hacer la suya. Si nosotros le decimos al Señor, creemos en ti y creemos tanto que estamos dispuestos a predicar tu palabra, que estamos dispuestos a compartir este tesoro, entonces el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo el que quiera entrar en el gozo del Señor, pongámonos en pie para cantar el himno final, al clamor final. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Escogido, persecución tendrá, solo falta poco tiempo, todo indica que está cerca la venida del Señor, al clamor final, los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes,
al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final, los cielos se al clamor final, los cielos se abrirán, los cielos